Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Puede el sabor de un sueño romper el silencio del odio? ¿Alguna vez has sentido que el aire a tu alrededor se vuelve denso, pesado, cargado de juicios que nadie se atreve a pronunciar en voz alta? Esa era la atmósfera que respiraba Elías cada mañana en Alquería Blanca, un pueblo andaluz de casas tan encaladas como las intenciones de sus habitantes. El sol de primera hora, todavía tímido, se derramaba por las callejuelas empedradas, pero no traía calor, sino una luz cruda que exponía cada grieta, cada desconchado y cada mirada de reojo. El aire, una mezcla embriagadora de azahar y tierra húmeda, llevaba también un componente invisible y amargo: la desconfianza. Elías estaba de pie en medio de lo que sería su restaurante, Sabor a Origen, un esqueleto de piedra y polvo de yeso, que se tragaba sus ahorros y su esperanza a partes iguales. El silencio del pueblo, ese silencio sagrado de la siesta que pronto llegaría, ya se sentía en los huesos, pero no era un silencio de paz. Era un silencio vigilante, un muro invisible construido con susurros y tradiciones inamovibles. Las manos de Elías, fuertes, capaces de amasar pan y de tallar el más delicado de los vegetales, estaban cerradas en dos puños sobre la madera, sin tratar de una futura mesa. Sentía el grano áspero bajo sus nudillos, una textura tan real y rugosa como la resistencia que encontraba a cada paso. El olor a café recién hecho, una nota de normalidad en mitad del caos, llegaba desde el rincón donde Amara, su mujer, su ancla, luchaba contra un hornillo portátil. Elías cerró los ojos. Podía oír el latido de su propio corazón, un tambor que marcaba un ritmo ajeno al compás lánguido del pueblo. Era el sonido de una afrenta, el eco de sus martillazos del día anterior que habían osado perturbar la calma. La pregunta no era si lograrían abrir, la pregunta era si sobrevivirían al silencio que intentaba asfixiarles antes incluso de empezar a respirar. El sueño de Elías y Amara no es una fantasía lejana. Es la misma fibra con la que se tejen las historias de miles de personas que, como tú y como yo, han decidido apostar por algo más grande que ellos mismos, desafiando las probabilidades. Es una historia de resiliencia que resuena en cada rincón del planeta, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, donde el coraje se mide en gestos cotidianos. La autoridad de Elías no estaba en un título sino en el legado de sus ancestros senegaleses, en el conocimiento de las especias que corría por sus venas como un río de sabores y memorias. La de Amara en su mente afilada, en su capacidad para ver la estrategia detrás de cada obstáculo, en una sonrisa que era a la vez un refugio y una declaración de intenciones. Juntos, eran una coreografía perfecta de fuerza y delicadeza. El gesto de Elías pasándole el comino antes de que ella lo pidiera, el roce del hombro de Amara al pasar junto a él, un ancla en mitad de la tormenta del día a día. Han invertido hasta el último céntimo, cada hora de sueño, cada gota de sudor, en este local de paredes de piedra, donde un limonero moribundo en el patio interior, se aferraba a la vida. Un reflejo de su propia tenacidad. Por eso, esta historia también es tuya. Comenta de dónde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Queremos que seas testigo de cómo este puente comestible entre África Occidental y Andalucía se construye, plato a plato, venciendo cada prejuicio. Porque cada vez que una historia como esta se comparte, un muro de silencio se agrieta en algún lugar del mundo, y la esperanza, como el aroma del buen guiso, se expande y lo llena todo. La hostilidad no siempre llega con un grito. A veces, se disfraza de amabilidad helada, de una cortesía que pincha como el hielo. Esa mañana, Amara lo sintió en el mercado, un microcosmos perfecto de la red invisible que los ahogaba. El puesto de verduras de la señora Lola era una explosión de color. Tomates rojos y carnosos, pimientos verdes brillantes, berenjenas de un morado profundo. Pero los ojos de Lola eran opacos, distantes. «Buenos días, Amara». «¿Qué va a ser hoy?», dijo, su voz un hilo monótono, mientras sus manos, casi por instinto, seleccionaban las piezas que estaban un poco más pasadas, las que tenían alguna magulladura oculta. Amara lo notó, por supuesto. Su mente afilada catalogaba cada microgesto, cada mirada esquiva.
No dijo nada. Pagó con una sonrisa serena, un arma que descolocaba a sus adversarios. Elías, que la esperaba al final de la calle, vio la escena desde lejos. Su frustración era una bestia que arañaba su interior. No era el tomate pocho, era el insulto silencioso, la humillación constante de ser tratado como un intruso en la tierra que había elegido como hogar. Más tarde, al cruzar la plaza, el murmullo de los hombres mayores sentados en los bancos de piedra cesó de golpe. El silencio que dejaron a su paso fue más sonoro que 1000 palabras. Era un silencio que juzgaba, que condenaba. Elías sintió el calor subirle por el cuello, sus manos se metieron en los bolsillos para ocultar el temblor de la rabia contenida. El sonido de sus propias pisadas sobre las losas gastadas le pareció una intrusión, un ruido profano en un templo de prejuicios. Amara le tomó del brazo, un gesto sutil pero firme. «Respira», susurró, casi sin mover los labios. Pero Elías se preguntaba cuánto tiempo más podría contener la respiración, antes de que la presión en su pecho lo hiciera estallar todo por los aires. El arquitecto de esa presión silenciosa tenía nombre y apellidos: Don Mateo. Un hombre de gestos medidos, traje impecable y una sonrisa que nunca, jamás, llegaba a sus ojos. Era el dueño de El Rincón del Conquistador, el restaurante más antiguo y venerado del pueblo, un bastión de la tradición andaluza más rancia. Don Mateo no necesitaba gritar ni amenazar, su poder residía en su influencia, una telaraña invisible que se extendía por toda Alquería Blanca. Nunca les había dirigido una palabra hostil. De hecho, cuando se cruzaba con ellos, inclinaba la cabeza con una cortesía casi teatral, pero su desdén era un veneno que se filtraba por todas partes. Fue él quien, con una llamada telefónica y un tono falsamente afable, le sugirió a Paco, el único carpintero del pueblo, que su agenda estaría milagrosamente completa durante los próximos 6 meses, justo cuando Elías necesitaba instalar la barra. Fue su sobrino, el director de la sucursal bancaria, quien les denegó el crédito final con una jerga financiera vacía sobre la incertidumbre del modelo de negocio, mientras su mirada nerviosa delataba un juicio mucho más personal, un eco de las conversaciones familiares en la sobremesa del domingo. Pero la verdad se reveló en un instante fugaz, una microexpresión que Elías captó un día en el bar de la plaza. Alguien mencionó el nombre de su futuro restaurante, Sabor a Origen, y la comisura de los labios de don Mateo se tensó, apenas 1 milímetro, en una mueca de asco puro y profundo. Fue, un instante, un parpadeo, pero en ese pequeño gesto se condensaba todo el odio. Un odio a lo nuevo, a lo diferente, a la ofensa que suponía para él que alguien se atreviera a fusionar la pureza de su cultura con algo que consideraba inferior. Elías entendió en ese momento que su lucha no era contra un hombre, sino contra la sombra de un conquistador que se negaba a morir. La presión exterior, como el agua que se filtra por una grieta, estaba empezando a erosionar su fortaleza desde dentro. Las noches en el local a medio construir se volvían largas y frías, no solo por la humedad que emanaba de las paredes de piedra, sino por el hielo de las palabras no dichas que se instalaba entre ellos. Elías, de temperamento más volcánico, sentía cada puerta cerrada, cada mirada de desprecio, como una agresión directa a su piel y a su alma. Su frustración se acumulaba en su pecho como el vapor en una olla a presión, buscando una válvula de escape. Quería gritar, enfrentarse a don Mateo en la plaza, exponer la hipocresía del pueblo a la luz del sol. No podemos dejar que nos pisoteen, Amara. Hay que luchar de frente, le decía, su voz un trueno contenido, mientras caminaba de un lado a otro levantando nubes de polvo de yeso que danzaban bajo la luz de una única bombilla desnuda. Amara, sentada sobre una pila de baldosas, con la espalda recta y una calma que a Elías a veces le parecía sobrehumana, abogaba por la paciencia, por una guerra de guerrillas librada con sartenes y especias. Les conquistaremos con el estómago, Elías. Es el único lenguaje que no pueden tergiversar. Le respondió esa noche, su voz apenas un susurro en la penumbra, mientras se acercaba y le tomaba las manos, masajeando los nudos de tensión de sus dedos agarrotados. Pero esa diferencia de enfoque estaba abriendo fisuras en su unidad. Las discusiones se volvían circulares, agotadoras, y a menudo terminaban en un silencio denso, cargado de reproches mudos y miedos compartidos. ¿Y si la estrategia de Amara era demasiado lenta? ¿Y si la impulsividad de Elías lo destruía todo? Esa noche, mientras Amara le curaba un corte en la mano, un golpe seco y autoritario en la puerta de madera del local, los hizo sobresaltar, congelando el aire y la sangre en sus venas.
El golpe en la puerta no era el de un vecino curioso, ni el de un proveedor impaciente. Era el sonido metálico y oficial de la burocracia usada como arma. Al abrir, se encontraron con un hombre de mediana edad, con un traje gris que parecía demasiado grande para él, y un maletín que sujetaba como si contuviera los secretos del universo. Era el inspector de sanidad. Su visita, anunciada como rutinaria, olía a todo menos a rutina. Era sospechosamente rigurosa, maliciosamente meticulosa. El hombre se movía por el local en obras, con una lentitud exasperante, su mirada buscando el fallo, la imperfección, la excusa para poner el precinto en la puerta antes incluso de que hubieran colgado el cartel. Pasó un dedo enguantado por una viga de madera que acababan de limpiar y lo enseñó con un aire de triunfo, mostrando una mota de polvo invisible. Anotó en su portapapeles con una caligrafía apretada y furiosa. Cuestionó el origen de las baldosas, la inclinación del futuro desagüe, la ventilación de un almacén que todavía era solo un hueco en la pared. Cada pregunta era una acusación velada, cada anotación en su informe, un clavo más en el ataúd de su sueño. Elías sentía cómo la sangre le hervía en las venas. Tuvo que apretar la mandíbula hasta que le dolió, para no arrancarle el portapapeles de las manos y estamparlo contra la pared. Fue Amara quien manejó la situación. Con una calma de acero, respondió a cada pregunta, presentó los planos, explicó los procedimientos, su voz firme y clara desmontando cada insinuación con lógica y profesionalidad. El inspector, visiblemente contrariado por no encontrar una falta flagrante, terminó su visita con una amenaza velada. Recibirán el informe completo en unos días. Hay varias áreas de mejora que requerirán una segunda inspección. Se fue dejando tras de sí un silencio aún más pesado que el anterior, y el olor rancio de un poder mezquino. La soga de la deuda con los proveedores, de las facturas que se acumulaban en la caja de madera, se apretó un poco más alrededor de sus cuellos. Aquella noche, la soga se convirtió en una carta. Un sobre de color hueso, con un sello oficial que parecía una sentencia. Embargo. La palabra, impresa en una tinta fría y burocrática, saltó de la página y les golpeó en el pecho. Sus ahorros, hasta el último céntimo, se habían evaporado. Los proveedores ya no fiaban, y ahora, el propio local, el esqueleto de su sueño, estaba en peligro. Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Amara, buscando en sus ojos la estrategia, el plan B, pero por primera vez, solo encontró un reflejo de su propio pánico. El limonero del patio, con sus hojas amarillentas, parecía burlarse de ellos en la penumbra. ¿Es así como termina?, se preguntó. ¿Ahogados en silencio, sin haber servido un solo plato? La desesperación es un animal paciente. Se sienta en un rincón y espera a que te agotes para devorarte. Esa noche, el animal se acercó. La discusión entre ellos no fue un trueno, sino un susurro venenoso. Las acusaciones no eran directas, sino puñales disfrazados de preguntas. «¿Y si tenías razón tú?», dijo Amara, su voz rota. «¿Y si esto ha sido una locura desde el principio?». «¿Y si tu paciencia era solo miedo?», respondió Elías, arrepintiéndose de las palabras en el instante en que salían de su boca. El aire se volvió irrespirable, cargado con el peso de los sacrificios, de las noches sin dormir, del miedo a haberlo apostado todo a una carta perdedora. Se sentaron en extremos opuestos del local, dos islas separadas por un océano de polvo y dudas. El silencio entre ellos era ahora más profundo y doloroso que el del pueblo. Era el silencio de un sueño que se desmorona. El sol de la mañana siguiente no trajo consigo ninguna esperanza. Solo una luz cruda que iluminaba la derrota en sus rostros. No había dinero, no había plan, no había palabras. Elías estaba de pie junto a la puerta, mirando la calle vacía, sintiéndose un completo idiota. Había traído a la mujer que amaba a una guerra que no podían ganar. Fue entonces cuando la vio. Doña Carmen, la anciana del balcón, la de la mirada indescifrable, caminaba con lentitud por la acera de enfrente. Se detuvo, miró directamente hacia su puerta, y con un gesto que parecía costarle un mundo, dejó una pequeña cesta de mimbre en su escalón. Luego, sin esperar, dio media vuelta y se marchó. Elías se acercó con cautela, como si la cesta pudiera explotar. Dentro, reposando sobre un paño de lino blanco, había media docena de tomates. Pero no eran unos tomates cualquiera. Eran perfectos. De un rojo profundo, casi palpitante, con la piel tersa y brillante.
El aroma que desprendían era una bofetada de tierra fértil, de sol y de vida. Eran los famosos tomates del huerto de doña Carmen, los que, según la leyenda del pueblo, nunca vendía a nadie. Elías cogió uno. Pesaba en su mano, una esfera cálida y sólida. Lo acercó a su nariz y cerró los ojos. En ese aroma no había juicio ni desprecio. Solo tierra. Solo origen. Era un mensaje. Un gesto minúsculo en mitad del océano de hostilidad, pero era un gesto. Una grieta en el muro. Una mano tendida en la oscuridad. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. Amara se acercó y puso su mano sobre la de Elías, que todavía sostenía el tomate como si fuera un tesoro. Sus miradas se encontraron por encima de la cesta. No hicieron falta palabras. En ese instante, el veneno de la noche anterior se disipó. El gesto de aquella anciana, una mujer que encarnaba la tradición más arraigada del pueblo, era una contradicción andante, un faro inesperado. No era una solución a sus deudas, no era un cheque que saldaría sus facturas, pero era algo mucho más valioso. Era una señal de que no estaban completamente solos. Era la prueba de que un sabor, un aroma, un fruto de la tierra, podía hablar un lenguaje más antiguo y poderoso que el del prejuicio. La guerra no había terminado, ni mucho menos. Pero acababan de ganar una batalla que ni siquiera sabían que estaban librando. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Amara se acercó y puso su mano sobre la de Elías, que todavía sostenía el tomate como si fuera un tesoro. Sus miradas se encontraron por encima de la cesta. No hicieron falta palabras. En ese instante, el veneno de la noche anterior se disipó. El gesto de aquella anciana, una mujer que encarnaba la tradición más arraigada del pueblo, era una contradicción andante, un faro inesperado. No era una solución a sus deudas, no era un cheque que saldaría sus facturas, pero era algo mucho más valioso. Era una señal de que no estaban completamente solos. Era la prueba de que un sabor, un aroma, un fruto de la tierra, podía hablar un lenguaje más antiguo y poderoso que el del prejuicio. La guerra no había terminado, ni mucho menos. Pero acababan de ganar una batalla que ni siquiera sabían que estaban librando. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Aquel tomate no era un alimento, era una brújula. En la palma de la mano de Elías, su calor y su peso eran un ancla que lo devolvía al centro de todo, a la tierra, al origen. Amara se acercó, y colocó su mano sobre la de él, sus dedos entrelazándose sobre la piel roja y perfecta del fruto. Se miraron, y en ese cruce de pupilas, el muro de silencio que se había levantado entre ellos, se derrumbó hecho polvo. La desesperación de la noche anterior se disipó como la niebla al amanecer. No tenían dinero, no tenían crédito, no tenían un local terminado. Pero tenían sus manos, tenían las especias que habían viajado con ellos a través de un continente. Y ahora, tenían los mejores tomates de Alquería Blanca. La idea no nació en una conversación, sino en ese silencio compartido, en el brillo que regresó a sus ojos. No podrían abrir un restaurante, no todavía. Pero podían cocinar un plato. Un único plato que fuera un manifiesto, una declaración de intenciones servida en un cuenco de barro. Al día siguiente, sacaron el hornillo portátil a la acera, justo delante de la puerta de su sueño embargado. Con los tomates de doña Carmen, un chorro del mejor aceite que les quedaba, y un secreto de especias senegalesas, que Elías machacó en un mortero, crearon una sopa fría, que no era ni de aquí ni de allí, sino de ambos lugares a la vez. No la vendían, la ofrecían en pequeños vasos de loza, un regalo. La mayoría de la gente pasaba de largo, acelerando el paso, algunos con una sonrisa de suficiencia. Cada rechazo era una pequeña bofetada, una humillación a plena luz del día. Desde la ventana de El Rincón del Conquistador, don Mateo observaba la escena. Aquella mesita coja, aquellos dos necios ofreciendo su comida como mendigos. Debería sentir desprecio, pero lo que sintió fue una punzada de inquietud. La gente empezaba a detenerse, atraída por el aroma que flotaba en el aire de la plaza. Don Mateo frunció el ceño, sus labios una línea fina. Pretenden ganar una guerra con limosnas de sabor, pensó, mientras se alisaba la chaqueta. La compasión es un veneno lento, pero el miedo es un fuego rápido. Hay que recordarles quiénes son y dónde están. Y entonces, salió a la plaza. No se dirigió a ellos. Su objetivo era otro.
Se acercó a doña Carmen, que estaba sentada en su banco de siempre, y con una voz falsamente paternal, lo suficientemente alta para que todos la oyeran, dijo: «Carmen, ¿qué corazón tan grande tienes? Siempre ayudando a los forasteros. Pero ten cuidado, mujer, no sea que tus famosos tomates se contagien de sabores extraños y pierdan su pureza». La palabra pureza cayó como una piedra en un estanque. La palabra contagien se esparció como un veneno. El pequeño grupo de curiosos se disolvió al instante, como si nunca hubieran estado allí. Dejaron a Elías y a Mara solos, de pie junto a su mesa, bajo un sol que de repente quemaba como el juicio. Aquella noche, el silencio dentro del local era más denso que la propia piedra. Los vasitos de sopa intactos eran un monumento a su derrota. Elías, con la espalda apoyada en la pared fría, finalmente susurró las palabras que ambos temían. Se acabó, Amara. Tenían razón. Este no es nuestro sitio. Ella no respondió. Solo se acercó y le tomó la mano, un ancla en la más profunda de las oscuridades, sus latidos el único sonido en un mundo que les había dado la espalda. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios, para que yo lo sepa. Pero la oscuridad tiene una extraña cualidad. Justo cuando crees que te ha devorado por completo, te obliga a ver las cosas que la luz del día oculta. El amanecer llegó sin que hubieran dormido, encontrándolos sentados en el suelo frío, espalda contra espalda, no como un apoyo, sino como dos náufragos que ya no tienen fuerzas ni para mirarse. Estaban rodeados por los fantasmas de su fracaso, la carta de embargo sobre una caja de herramientas, los vasitos de sopa sin tocar, el olor agrio de la humillación flotando en el aire. El silencio ya no era una presión externa, era el vacío que se había instalado dentro de ellos. Habían perdido. La guerra había terminado antes de disparar un solo tiro. Y entonces un sonido rompió el silencio de la derrota. No era un golpe, ni una voz. Era el rascar lento y deliberado de una silla de madera sobre las losas de la plaza. Elías se asomó, con los ojos hinchados y la esperanza muerta. Y lo que vio le heló la sangre. Era doña Carmen. Había cruzado la plaza, arrastrando su vieja silla de Anea, y se había sentado justo delante de su puerta, de cara al pueblo, de espaldas a ellos. No dijo nada. Simplemente se sentó allí, con la espalda recta y la barbilla alta, en un acto de desafío silencioso y monumental. Era una muralla humana de 80 años, un faro de dignidad en mitad de la cobardía. El pueblo entero contuvo la respiración. Desde la ventana de su restaurante, don Mateo observaba la escena, su rostro una máscara de furia contenida. Doña Carmen, sin levantarse, se giró lentamente y señaló con un dedo nudoso la mesa con la sopa. Su mirada no pedía, ordenaba. Elías, moviéndose como en un sueño, tomó uno de los vasitos con manos temblorosas y se lo llevó. El silencio era tan absoluto que se podía oír el leve tintineo del barro contra sus dedos. Ella tomó el vaso, lo acercó a su nariz, cerró los ojos un instante y luego, bajo la mirada de todos, bebió un sorbo largo y profundo. El tiempo se detuvo. Doña Carmen mantuvo el sabor en su boca, sus ojos cerrados, como si estuviera escuchando un secreto ancestral. Luego, abrió los ojos, miró directamente a los de Elías, y una arruga junto a su boca se convirtió en una sonrisa. Su voz, cascada por los años, resonó en la plaza como una campana. Hacía 50 años, dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, que mis tomates no sabían a gloria bendita. Y en ese instante, el dique se rompió. Una lágrima, una sola, gruesa y caliente, se deslizó por la mejilla de Elías, llevándose consigo meses de rabia, de miedo y de soledad. Miró a Amara, que estaba a su lado, y vio su propio alivio reflejado en los ojos de ella. No era una victoria, era una liberación. El gesto de doña Carmen fue una chispa en un campo de hierba seca. El primero en moverse fue Pablo, el joven camarero de don Mateo, que cruzó la plaza con la cabeza gacha pero los pasos firmes, y pidió un vaso. Después de él, una mujer, luego un par de hombres. El murmullo de desconfianza se transformó en un susurro de curiosidad y, finalmente, en exclamaciones de sorpresa y deleite. En menos de una hora, no quedaba ni una gota de sopa. Y entonces, entre la gente, apareció Paco el carpintero. Se quitó la boina, se rascó la cabeza y dijo, con una media sonrisa: parece que mañana, a primera hora, se me ha quedado un hueco en la agenda.
Aquella noche, la única bombilla del local ya no iluminaba una derrota, sino el campo de batalla después de una victoria inesperada. El embargo seguía allí. Las deudas no habían desaparecido, pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaban solos. El sabor de un sueño había conseguido lo que los gritos no podían. Había roto el silencio. Había construido un puente. Se acercaron al patio y, a la luz de la luna, les pareció ver un minúsculo brote verde en una de las ramas secas del limonero. Porque a veces, la semilla del cambio solo necesita una gota de valentía para empezar a crecer, para demostrar que las raíces más fuertes son las que se atreven a mezclarse. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Pulsa en él, y ven a la próxima historia. Porque al final, la verdadera conquista no es la que se impone por la fuerza, sino la que se gana corazón a corazón, plato a plato. Y en Alquería Blanca, el aire por fin empezaba a oler un poco menos a desconfianza, y un poco más a esperanza. Un poco más a hogar. Un año después, el aire de Alquería Blanca ya no olía solo a azahar y a desconfianza. Olía a comino tostado, y a pimentón, a jengibre y a hierbabuena. Sabor a origen no era ya un esqueleto de piedra, sino un corazón que latía con fuerza en el centro del pueblo, con las puertas siempre abiertas. Las risas se derramaban por ellas, mezclándose con el tintineo de las copas y el siseo de una cocina que ya no susurraba, sino que cantaba. Doña Carmen tenía su mesa fija junto al patio, donde el limonero, antes moribundo, se doblaba ahora bajo el peso de sus frutos dorados, un milagro de pura tenacidad. A veces, a través de los cristales de El Rincón del Conquistador, se podía ver la silueta solitaria de don Mateo en un salón casi vacío, prisionero del silencio que él mismo había construido. Su pureza se había convertido en su jaula. Porque la historia de Elías y Amara demostró que ningún muro es lo bastante alto, ningún prejuicio lo bastante profundo, para contener el sabor de un sueño cuando se cocina con el ingrediente más poderoso de todos. El coraje de compartir quién eres. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.